El Centro Espírita les da la bienvenida a todos los que nos encontramos aquí y en esta misma armonía en la que hemos venido adquiriendo todos estos conocimientos, pues damos continuidad. Les da la bienvenida al seminario Siembra Espírita, invitación al trabajo. Como ya aprendimos, como ya nos explicaron que los buenos espíritas debemos poner en práctica todas las enseñanzas que hemos venido recibiendo a través del tiempo, ¿no? Todo el estudio, de la codificación de la doctrina de los espíritus, el conocimiento que es tan importante. Entonces, vamos a trabajar en esta parte, la invitación al trabajo, que ya todos somos trabajadores de la doctrina espírita y especialmente de este centro espírita, frutas de luz. Entonces tenemos al Maestro Jesús y su misionero y trabajador, Allan Kardec. Y aquí tenemos otros trabajadores, porque Humberto de Campos como espíritu, que dictó el libro de la Buena Nueva a través de la psicografía de Francisco Cándido Xavier, pues es otro trabajador más. Y el encarnado que estaba Chico Xavier, que recibió todo este compendio de conocimientos, que es muy hermoso, la doctrina, especialmente la Buena Nueva, este libro donde nos narra los primeros pasos del Maestro Jesús cuando va a comenzar su tarea. Entonces vamos a estar atentos, pues no tengo la capacidad de relatar de mis propias palabras, les voy a leer unas cositas porque es importante que conozcamos estas enseñanzas. Dice en el capítulo 3, primeras predicaciones. En el capítulo 3, las primeras predicaciones nos habla, dice que en los primeros días del año 30, antes de las gloriosas manifestaciones, se avistó Jesús con el Bautista en el triste desierto de Judea, no muy lejos de las ardientes arenas de Arabia. Ambos estuvieron juntos por algunos días en la plena naturaleza, en el áspero campo del ayuno y de la penitencia del gran precursor, Juan el Evangelista, ¿no? Hasta que el divino maestro, despidiéndose del compañero, se dirigió al oasis de Jericó, una bendición de verdura y agua entre las inclemencias del agreste camino. De Jericó se dirigió entonces a Jerusalén, donde reposó al caer la noche. Sentado cual peregrino en las adyacencias del templo, Jesús fue notado por un grupo de sacerdotes y pensadores ociosos, que se sintieron atraídos por sus trazos de hermosura, originalidad y por su mirada lúcida y profunda. Algunos de ellos se alejaron, no le prestaron mucho interés, ¿no? Pero Anás, que sería más tarde el juez inclemente de su causa, se aproximó al desconocido y se dirigió a él con orgullo. Galileo, ¿qué haces en la ciudad? Paso por Jerusalén buscando la fundación del reino de Dios, exclamó el Cristo, con modesta nobleza. Reino de Dios, respondió el sacerdote con acentuada ironía. ¿Y qué
¿Y qué piensas tú que venga a hacer? Ese reino es la obra divina en el corazón de los hombres, exclamó Jesús con gran serenidad. Obra divina en tus manos, acentuó Anás, con una carcajada de desprecio. Y a continuación, sus observaciones irónicas preguntó, ¿con qué cuentas para llevar adelante esa difícil empresa? ¿Cuáles son tus seguidores y compañeros? ¿Acaso habrás conquistado el apoyo de algún príncipe desconocido e ilustre que te auxilie en la ejecución de tus planes? Mis compañeros han de llegar de todas partes, respondió el maestro con humildad. Sí, observó Anás, los ignorantes y los tontos están en todas partes de la tierra. Ciertamente que ellos representarán el material de tu edificación. No obstante, te propones a realizar una obra divina y ya viste alguna estatua perfecta, moldeada en fragmentos de lama. Sacerdote, le replicó Jesús con serena energía, ningún mármol existe que sea más puro y más hermoso que el sentimiento, y ningún cincel es superior al de la buena voluntad. Impresionado con la respuesta firme e inteligente, el famoso juez aún preguntó, ¿conoces Roma o Atenas? Conozco el amor y la verdad, dijo Jesús con convicción. ¿Tienes ciencia de los códigos de la corte provincial y de las leyes del templo? Inquirió Anás, inquieto. Sé cuál es la voluntad de mi Padre que está en los cielos, respondió el maestro con suavidad. El sacerdote lo contempló irritado y dirigiéndole una sonrisa de profundo desprecio, fue en demanda de la Torre Antonia en actitud de orgullosa superioridad. Se creía más que el Maestro Jesús. Al día siguiente, por la mañana, el mismo hermoso peregrino fue visto aún contemplando las maravillas del santuario algunos minutos antes de internarse por los caminos bañados de sol, camino a su distante Galilea. Después de algún tiempo, y ya pasando pues por Nazaret, descansando igualmente en Caná, Jesús se encontraba en los alrededores de la pequeña ciudad de Cafarnaúm, como si buscase con viva atención a un amigo que estuviese a su espera. Él ya estaba en el trabajo de la búsqueda de su equipo de trabajo, porque hoy vamos a ver el trabajo que hace el Maestro Jesús y que nos deja como herencia a todos nosotros. En pocos instantes llegó a la orilla del Tiberíades dirigiéndose resueltamente a un grupo de pescadores, como si de antemano los conociese a todos. La mañana era bella y en su manto diáfano de radiantes neblinas, las aguas transparentes venían como a besar los arbustos de la playa, pareciendo jugar al soplo de las brisas profundas de la naturaleza. Los pescadores entonaban una canción y disponiendo inteligentemente las barcazas móviles, echaban las redes en medio de profunda alegría. Todos los pescadores alegremente estaban en sus barcazas y Jesús se aproximó al grupo y así que dos de ellos desembarcaron en tierra y les dijo en tono amistoso, Simón y Andrés, hijos de Jonás, vengo de parte de Dios y os invito a trabajar por la institución de su reino en la tierra.
Simón y Andrés fueron los dos primeros discípulos a los que se dirigió el Maestro Jesús. Y les dijo, ¿queréis ser mis discípulos? Y ellos, sin vacilación y sin una sombra de duda, respondieron simultáneamente, Señor, seguiremos sus pasos. Eran los dos primeros apóstoles a los que el Maestro se había dirigido, pero Simón y Andrés, ellos sintieron en el fondo de su ser, de su alma, que desde hacía mucho tiempo ellos ya lo conocían, ¿sí? Que habían extrañas sensaciones de que en alguna parte ellos ya habían estado reunidos. Y vemos nosotros que el Maestro Jesús, antes de venir al plano de la tierra, él congregó su equipo de trabajadores en la vida espiritual, su colegio apostólico, para el trabajo que venía a realizarse, porque nada fue de improviso. Acá en la tierra nada se hace de improviso. Lo mismo que todos los que estamos aquí. Todos nosotros nos hemos comprometido en la vida espiritual, ¿sí? Y ese colegio apostólico, por eso ellos no tuvieron ninguna vacilación en decirle al Maestro, Señor, seguiremos tus pasos, porque espiritualmente ya se conocían y habían trabajado. Jesús los abrazó con inmensa ternura y se encaminó hacia el centro de Cafarnaúm, donde servía la intendencia Antipas. Serenamente entró en las oficinas y, avistando un culto funcionario conocido publicano de la ciudad, le preguntó, ¿qué haces tú, Leví? El Maestro Jesús iba directamente a donde estaban los que iban a ser sus seguidores, sus apóstoles. ¿Qué haces tú, Leví? El interpelado lo miró con sorpresa, pero seducido por el suave magnetismo de su vista, respondió sin demora, recojo los impuestos del pueblo debidos a Herodes. Leví, que más tarde sería el apóstol Mateo, y le dijo, ¿quieres venir conmigo para recoger los bienes del cielo? Le preguntó Jesús con firmeza y dulzura. Mateo le contesta, Señor, estoy lista. Y yo me pregunto cuántas veces a nosotros nos han llamado a trabajar. ¿Cuánto trabajo los guías espirituales nos han estado empujando para traernos acá al centro espírita, ¿no? Entonces, imaginemos para dónde vamos. Señor, estoy listo. Entonces vamos, dijo Jesús, abrazándolo. Y de esta manera fue como él fue reuniendo todo su colegio apostólico, sus 12 apóstoles. Más adelante, la familia de Zebedeo, como Santiago y Juan también fueron llamados por el Maestro Jesús, y ellos fueron felices corriendo a contarle a su señora madre las alegrías que habían encontrado con el Maestro Jesús y todo lo que los invitaba a la construcción de su reino. Entonces, Salomé, ella se alucinó con esos sueños materiales, ¿no? Porque ella se imaginaba que era un reinado terrestre, nunca se imaginó que era un reinado espiritual, sino un reinado terrestre. Entonces ella de inmediato se puso las pilas y se fue al encuentro con el Maestro Jesús en una de las predicaciones a pedirle al Maestro Jesús que cada uno de sus hijos, el uno se sentara a su derecha y el otro a su izquierda.
porque ella le dijo, Señor, luego después de la institución de tu reino, yo desearía que mis hijos se sentasen uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, como las dos figuras más nobles del trono. Y el maestro Jesús pues se quedó viéndola y pues le lanzó una sonrisa muy bondadoso, pero él le dijo, antes de todo es necesario saber si ellos querrán beber de mi cáliz. Y ella se quedó desubicada, pues, porque no sabía de qué él estaba hablando, cuál era el cáliz que él iba a beber. Sin embargo, todos los apóstoles tuvieron que pasar, tomar ese cáliz del que el maestro le hablaba, que era el dolor, el sufrimiento y la muerte a la que lo iban a llevar por la construcción del reino en el corazón de los hombres. Todos los apóstoles, menos Juan, que fue el único que tuvo una muerte natural, pero fue expulsado a la isla de Pasmo. Él fue expulsado a la isla de Pasmo, pero todos los otros murieron crucificados prácticamente. Entonces todos tuvieron que tomar el cáliz que el Maestro Jesús también tomaba. Los discípulos en esas, cuando ya el Maestro Jesús reunió toda su colegio apostólico, todos ya reunidos, el uno hablaba una cosa, el otro también, entonces ya empezaban como la discordia, ya no se, estaban como en eso de que yo quiero ser el mayor, quién será el mayor en el reino de los cielos, quién será el que tenga mayor sabiduría, quién tendrá mayor conocimiento en el evangelio. Entonces el maestro Jesús de lejitos, él los estaba escuchando y se estaba dando cuenta pues de que se estaba generando como esa desunión entre ellos, ¿no? Entonces el maestro Jesús los reunió y empezó a dictarles unas reglas para la, la, el trabajo que tenían que desarrollar con sus enseñanzas. Y comenzó Jesús a decirles con extrema mansedumbre, no tomaréis el camino ancho por donde toda la gente anda. Buscaréis el camino escabroso y estrecho de los sacrificios por el bien de todos. Tampoco penetraréis en los centros de discusión estériles. Y eso es para todos nosotros. Estas enseñanzas no son que quedaron allá en el año 30, son vigentes para todos nosotros ahora, que no debemos entrar en discusiones estériles ni hacer esa desarmonía. Dice, y en lo de las contiendas que nada aprovechan a las edificaciones del verdadero reino de los corazones con el esfuerzo sincero. Ir en busca de las ovejas perdidas de la casa de nuestro Padre que se encuentra en aflicción. Reunid con vosotros a todos los que tengan corazón angustiado y decirles, de mi parte que he llegado el reino de Dios. Y esa es una tarea de todos nosotros, los buenos espíritas, que ya Germán nos antecedió, ¿cierto? De los buenos espíritas. Es llevar el consuelo, es llevar la esperanza a todos los que están enfermos, necesitados, angustiados. Y no es de parte de uno, es de parte de Dios que hay que llevar el mensaje y el consuelo. Trabajar curando a los enfermos, limpiando a los leprosos, ofreciendo de gracia lo que de gracia os es concedido. Entonces aquí no hay nada de indulgencias como hablábamos anteriormente, ¿no? Aquí todo lo que se hace en el centro espírita es gratuitamente. Todo lo que nosotros hagamos por lo demás no tenemos derecho a cobrar ni un centavo, ni a recibir regalitos tampoco.
no exhibáis oro o plata, porque el maestro diría eso, que no exhibiéramos ni el oro ni la plata, porque sería para no ser exacto, para no ser la tentación de quién, de los amigos de lo ajeno, ¿cierto? Empleados en el amor al evangelio, es decir, en todas las enseñanzas que el Maestro Jesús nos trajo. Porque él mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de mí. Pero a veces yo había reflexionado y me preguntaba, ¿cómo así a través de mí? Pues llegué a la conclusión que alguien me dijo, es a través de las obras que hagamos, de la práctica de sus enseñanzas, que la llevemos a cabo, ¿no? Por eso es que es la única forma que nosotros podemos llegar al Padre, trabajando, haciendo siempre el bien. Por eso debemos emplearnos. ¿Alguien está sin trabajo? Aquí. Aquí nos dice que nos empleamos en la propagación, en el amor al Evangelio de nuestro Señor Jesús, porque es un trabajo que el Maestro Jesús nos dejó. Entonces no podemos decir que estamos desempleados. El apóstol Santiago, otro de los apóstoles del Maestro Jesús, también mártir, él nos deja una gran reflexión y que es muy importante. La encontramos en la Biblia, Santiago 3, 7, 8, y dice, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, lleno de veneno mortal. Entonces, los hombres, todos, la mayoría se han dedicado a domar las aves, las animales más grandes que hay de la naturaleza, los han domado. Mire cómo están aquí, domando a los elefantes, domando a las serpientes más bravas y más venenosas, ¿sí? Pero es muy difícil que nosotros domemos la lengua de nosotros. Es decir, educarnos, educar nuestras palabras, hacer esa reforma interior que nosotros tenemos que hacer. Ahí está la dificultad, porque la mayoría se le habla de la reforma interior, de la reforma moral, y todos retrocedemos hacia atrás. Bueno, entonces, entrando pues ya en más materia del trabajo del día de hoy en el libro de los espíritus, la necesidad del trabajo es una ley de la naturaleza. El trabajo constituye una ley de la naturaleza, por lo mismo que es una necesidad, y la civilización obliga al hombre a más trabajo, por cuanto aumenta sus necesidades y sus goces. Entonces el maestro Allan Kardec hace esa gran pregunta a los espíritus superiores, que si la necesidad del trabajo es una ley de la naturaleza. Y si nosotros recordamos, de pronto en todas las religiones siempre se ha dicho o se ha leído en la Biblia que Dios le dijo a Adán y a Eva que se tendrían que ganar el pan con el sudor de la frente, ¿cierto? Es decir, que tenían que trabajar para ganarse el pan. Entonces, es una necesidad. El trabajo es una necesidad para todos nosotros, y más hoy que el mundo está más civilizado, el hombre necesita trabajar más porque tiene mayores gastos
quiere tener el teléfono más avanzado, quiere tener el mejor carro, ¿sí? Entonces, por eso aumenta sus gastos y sus necesidades. Solo debemos entender por trabajo las ocupaciones materiales. Vuelve y pregunta el maestro Allan Kardec. No, el espíritu trabaja como el cuerpo. Toda ocupación útil es un trabajo. Entonces, no creamos que las personas que no tienen un trabajo físico no están haciendo nada. El espíritu también trabaja. El espíritu tiene que trabajar ilustrándose, reformándose, ayudando a los demás. Eso todo es un trabajo. Y no solamente los que estamos encarnados acá trabajamos en la parte física, en la parte moral. Los que están desencarnados también trabajan. Entonces, en el Evangelio, según el Espiritismo, en el capítulo 20, los obreros de la última hora. Dice, semejante es el reino de los cielos a un padre de familia que salió muy de mañana a ajustar trabajadores para su viña. Y habiendo concertado con los trabajadores darles un denario por día, les envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercia, vio otros en la plaza que estaban ociosos y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que fuese justo. Y ellos fueron. Volvió a salir cerca de la hora sexta y novena e hizo lo mismo. Y salió cerca de la hora undécima, halló otros que estaban allí y les dijo, ¿qué hacéis aquí todo el día ociosos? Y ellos le respondieron, porque ninguno nos ha llamado al jornal. Y también vosotros a mi viña. Y al venir la noche dijo al dueño de la viña, a su mayordomo, llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Cuando vinieron los que habían ido cerca de la hora de víspera, recibieron cada uno su denario. Y cuando llegaron los primeros, creyeron que les daría más, pero no recibió sino un denario cada uno. Y tomándolo murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros solo una hora han trabajado y los ha hecho iguales a nosotros, que hemos llevado el peso del día y del calor. Mas él respondió a uno de ellos y le dijo, amigo, no te hago agravio, ¿no te concertaste conmigo por un denario? Toma lo que es tuyo y vete, pues yo quiero dar a este postrero tanto como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero. ¿Acaso tu ojo es malo porque soy bueno? Así serán los postreros primeros y los primeros postreros, porque muchos son los llamados, más pocos los escogidos. En este evangelio, el Maestro Jesús nos da una gran enseñanza, ¿no? Que el reino de los cielos es semejante a un reinado terrestre. Dios, desde el comienzo de la humanidad, ha estado enviando trabajadores a trabajar en la viña, pero no todos han sido, y la mayoría de esos trabajadores que han venido a la primera hora recibirán el mismo salario que los que están llegando a la hora, a la última hora. Entonces, dice, en la instrucción de los espíritus, Constantino, dice, el obrero de la última hora tiene derecho al salario, pero es menester que su buena voluntad la haya tenido a disposición del Señor que debía emplearlo, y que este retraso no sea fruto de su pereza o de su mala voluntad. Entonces nosotros, si queremos recibir ese
salario. Debemos trabajar, porque todos hemos sido llamados al trabajo y tarde o temprano vamos a recibir el mismo salario, pero que cuando vayamos a reclamarnos, el retraso no sea fruto de nuestra voluntad, que siempre debemos estar dispuestos para servir. Buenos espíritas, queridos míos, vosotros sois todos trabajadores de la última hora. Muy orgulloso fuera el que dijese, he empezado la obra a la aurora y no la concluiré hasta el anochecer. Aquí nos está diciendo que no hagamos pereza, que no perdamos el tiempo, ¿m? Que aprovechemos el momento, porque este cuartico de hora que Dios nos ha permitido vivir, digamos, ser felices con todas estas enseñanzas, con todos estos conocimientos, que así mismo los pongamos en práctica. ¿Sí? Entonces, que no perdamos la oportunidad que tenemos en este momento. Todos vosotros habéis venido cuando se os ha llamado, un poco más temprano, un poco más tarde para la encarnación, cuya cadena lleváis. A través de la reencarnación, nosotros hemos ido adquiriendo responsabilidades, porque dice que al que más se le da, pues más se le pedirá, ¿no? Entonces, a través del tiempo, pues unos han llegado, digamos, con mucho tiempo, han atendido el llamado, pero hay veces nos estancamos, nos estacionamos y otros han llegado más tarde, pero a través de la encarnación todos venimos encadenados al trabajo que tenemos que realizar. Pero ¿cuántos siglos han pasado desde que el Señor os ha llamado a su viña sin que hayáis querido entrar en ella? ¿Cuántos siglos? Para que nosotros estemos aquí sentados escuchando todas estas enseñanzas, es porque ya nos hemos comprometido y ya hemos recibido mucho de muchas existencias anteriores, ya hemos venido recogiendo muchos conocimientos. ¿Sí? Por eso dice, ¿cuántos siglos han pasado desde que el Señor nos está llamando y nosotros todavía estamos, ¿será que sí? ¿Será que voy? ¿Será que no voy? ¿Será que estoy listo? ¿Será que todavía como que me siento flojo? Entonces, este es el momento de tomar el salario. A trabajar, hermano. Emplead bien esta hora que os queda y no olvidéis que vuestra existencia, tan larga como os parece, solo es un momento fugitivo en la inmensidad de los tiempos que forman para vosotros la eternidad. Y Henry Heine, también que hace parte del espíritu de la verdad, nos dice que Jesús era aficionado a la sencillez de los símbolos. Y en su varonil lenguaje, los obreros llegados a la primera hora son los profetas, Moisés y todos los iniciadores que marcaron las etapas del progreso continuadas a través de los siglos por los apóstoles, los mártires, los padres de la iglesia, los sabios, los filósofos, en fin, los espíritas. Entonces, estamos nosotros hoy ya a la cabeza de la terminación del edificio. Últimos venidos los espíritas aprovechan los trabajos intelectuales de sus antecesores, porque el hombre debe heredar del hombre, pues sus trabajos y sus resultados son colectivos, y Dios bendice la solidaridad. Yo leía esta diapositiva y decía, nosotros los espíritas lo tenemos ya todo preparado, está todo listo en los libros. Solamente nos tenemos que poner, hacer uso de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrío en el bien para instruirnos, para educarnos, porque
estamos heredando todo ese conocimiento que el maestro Allan Kardec nos dejó codificados a través de la doctrina espírita y que el espíritu de la verdad que han sido los hombres de bien en el mundo, los hombres virtuosos, los hombres que ya han trabajado, que ya han adquirido mucho conocimiento, pues nos han dejado este legado tan bonito y nosotros todavía lo estamos pensando. ¿Sí? Nosotros ya lo tenemos todo servidito, listo, y todavía nos desanimamos. Bueno, muchos de ellos vuelven a vivir hoy o volverán a vivir mañana para acabar la obra que empezaron en otro tiempo. Todos estos patriarcas, filósofos, misioneros que empezaron a regar, hoy vuelven a través de la ley de la reencarnación, vuelven a renacer para acompañarnos en este camino, para ayudarnos, para que no flaqueemos, para que no nos desanimemos. Entonces, hay muchos seres que ya vienen con un bagaje que no necesitan dedicar tanto tiempo para aprender, sino que traen ya muchos conocimientos y se les facilita dar una buena explicación. Son oradores que se les facilita dar muchas explicaciones en todas las áreas del conocimiento, como ya vimos que nosotros no venimos solamente a estudiar una sola cosa, sino que es una ciencia la doctrina espírita, que tenemos que aprender de todo. Entonces, hay muchos colaboradores en todas las ciencias que ya vienen con todos estos conocimientos. Bueno, entonces volvemos con estos trabajadores que en nuestro hogar vemos nosotros, todos conocemos este libro, ¿cierto? André Luis y Chico Xavier, el gran mensajero desde el mundo espiritual, ese que dictó toda esta gama de conocimientos a través de Chico Xavier, todas estas enseñanzas que nos las deja para que nosotros pues no caigamos como aconteció inclusive a él mismo, que desencarnó siendo un médico científico, colaborador, ayudando a sus pacientes. Estuvo algún tiempo en las zonas de sufrimiento y nos explica en este capítulo en el gabinete del ministro que a pesar pues de todo ese bagaje de conocimientos que él tenía, porque él fue un gran médico y científico, entonces, y ya en su recuperación, que porque él fue llevado a nuestro hogar, él en su recuperación, ya cuando estuvo ya mejor, con mejores fuerzas, entonces él sintió la necesidad de trabajar. Él, el ocio le estaba haciendo daño, porque él iba de un lado para otro, escuchaba gritos, quejidos, lamentos en los diferentes departamentos y él se sentía maniatado porque no podía hacer nada. Como médico estaba imposibilitado de ayudar. Dice él que en aquel ambiente nuevo, la medicina comenzaba en el corazón, exteriorizándose en amor y cuidado fraternal. Eso me llamó mucho a mí la atención porque no es lo mismo el médico que se dedica solamente a atender el cuerpo físico. ¿Mm? Para atender la parte espiritual se necesita amor. Y ahí es donde encontraba él la dificultad para poder servir, para poder ayudar, porque no había en su ser, aún no había conquistado ese amor para poder ser útil a sus hermanos en la vida espiritual.
Y entonces él pidió consejo a su amigo Lisias, donde él le dijo que buscara al ministro, que fuera al ministerio de auxilio a pedir ayuda para que le dieran algún trabajo, porque él se sentía pues sin hacer nada. Entonces, él llegó al ministerio, lo llamaron a la cita y se encontró con que ahí habían otras personas que estaban esperando también pues atendimiento por la misma causa. Habían muchas otras personas, pero a él lo impresionó mucho que el ministro Clarencio iba llamando de a dos personas. Él iba ya, sí, a los espíritus, iba llamando de a dos espíritus, sí, pues él le llama personas porque para él eran personas allá, son personas, pero eso era en el mundo espiritual, sí. Entonces, él luego comprendió que era para el ministro no perder tiempo. Lo que le estaba diciendo al uno, el otro ya estaba captando las enseñanzas que estaba recibiendo. Entonces a él le correspondió con una señora que estaba muy angustiada porque ella le llegaban de acá de la tierra, pues los sollozos de sus hijos que estaban en sufrimiento, que estaban en perturbaciones, que estaban necesitados por ayuda. Y ella entonces se le expresó al ministro todo su dolor y todo su sufrimiento para que le diera permiso de venir acá a la tierra, porque eso no es como dicen que es facilito el que está desencarnado llegar a, a servir al otro, los que estamos encarnados. Entonces ella les puso todo ese repertorio y él enseguida empezó que cuántos bonos hora contaba ella para lo que ella pretendía hacer, para ir a auxiliar a sus hijos. Y ella le dijo que solo contaba con 304 bonos. Entonces eran 304 horas. Y él le dice, pero eso es lamentable que en 6 años solo tenga 304 horas de trabajo, ¿sí? Entonces, él recordó, de enseguida les puso que él le había dado varias oportunidades para que ella se ubicara y pudiera servir, pero ella en ninguna se adaptó, en ninguna parte se adaptó. Entonces él le dijo, el Padre creó el servicio y la cooperación como leyes que nadie puede traicionar sin perjuicio propio. Creó el trabajo y el servicio, ¿sí? Porque él le dice, pero ¿qué puede hacer tu mujer por allá en la tierra? Se presentará como madre paralítica. Es decir, que sin ningún trabajo que ella hubiera hecho, sin el auxilio de nadie, pues ella no tenía cómo venir a ayudar acá a sus hijos amados. Le dijo que estaría como una madre paralítica, porque para servir, para que nos ayuden, nosotros primero tenemos que ayudar a los demás. Para poder pedir la ayuda de los buenos espíritus, tenemos que ir sembrando esos lazos de simpatía para que nos ayuden, para poder ayudar a los demás. Entonces, es a través del trabajo, del servicio, que nosotros vamos conquistando. Entonces, bueno, hasta ahí la historia, ¿cierto? Porque es bastante extensa, entonces vamos a continuar. En la misión de los espíritas dice, soy los elegidos del Señor, id y predicar la palabra divina. Ha llegado la hora en que debéis sacrificar para su propagación vuestras costumbres, vuestros trabajos y vuestras ocupaciones fútiles. Entonces nos están invitando que no es fácil, que debemos sacrificar costumbres, debemos sacrificar
nuestro tiempo, nuestras ocupaciones futiles para poder ser útiles a los demás. Hombres sencillos e ignorantes, vuestras lenguas se desatarán y hablaréis como no habla ningún orador. Id y predicad, las poblaciones atentas recogerán felices vuestras palabras de consuelo, de fraternidad, de esperanza y de paz. Decir que no tengamos miedo, que nosotros no estamos solos, que Dios siempre envía esa ayuda para que nuestra lengua pueda destrabarse, porque hay veces nos quedamos sin palabras. Este misionero, vida y obra de Vivaldo Pereira Franco, él nos cuenta, él dice que en ese libro que solo pido a Jesús que me permita trabajar en su obra hasta perder la voz, hasta la parálisis del cuerpo, hasta el último agotar de mis fuerzas, permaneciendo en el sustento del ideal hasta el último aliento de esta vida. Y así fue. Vivaldo Pereira Franco trabajó hasta el último momento de su vida. Y en este libro de las primicias del reino, en una de las primeras páginas, hay esta enseñanza que él da en la explicación, donde él cuenta cuando él se presenta la primera vez a dar una explicación donde él se paraliza frente al público, dice que solo habían más o menos unas 15 personas, pero que él se paró para hablar y no le salía ninguna palabra. Y entonces, pues después de un momento, dice que un momento de turbación muy difícil para él, porque pues fue penoso, me imagino. Entonces se le acercó los mensajeros de los amigos espirituales que estaban a su lado y le dijo, habla que nosotros vamos a hablar a través de usted. Y entonces su lengua se le desató. Fue como dice anteriormente, una llama de fuego que le llegó y él habló durante 40 minutos sin parar, ¿sí? Y desde ahí, desde ese momento, pues su mediunidad, porque es una facultad mediúnica, él durante toda la vida dice que las conferencias que él pasaba, las daban eran los espíritus, ¿sí? Por medio de ese canal de él, que porque él era como un espectador, ¿sí? Él era como un espectador. Todas las conferencias que daban, los evangelios, que todo lo que le presentaban, él lo veía, pero él era como un espectador, porque él dice que no hacía ningún esfuerzo de la inteligencia ni de su memoria. Es decir, que los espíritus eran los que hablaban a través de él en todas las conferencias. Y lo otro, también lo mismo pasaba con la psicografía, con la facultad de la psicografía. Entonces, dice que en marzo de 1948, en las vacaciones en la ciudad de Aracaju, exponer, ahí fue donde lo llamaron a exponer la primera vez. Y ahí pues a través de su mediunidad fue que él pudo hablar. Vivaldo Pereira Franco, el mayor divulgador de la doctrina de los espíritus en todo el mundo, expositor con más de 20.000 conferencias en más de 2.000 ciudades, en más de 64 países y más de 240 libros psicografiados. Vivaldo. Entonces, volvemos con el Evangelio. Dice, la fe es la virtud que levanta las montañas, os dijo Jesús, pero más pesadas que las más escarpadas montañas están en el corazón de los hombres, la impureza y todos los vicios de ella. Marchad pues con valor para levantar esa montaña de iniquidades que las generaciones futuras no deben conocer sino por la leyenda. Entonces, la fe es esa virtud
que levanta todas esas montañas de imperfecciones que hay en nosotros. Cuando nosotros tenemos esa verdadera fe en Dios y en nuestro Señor Jesús y en el conocimiento que ya hemos venido recibiendo, nos damos cuenta de que Dios siempre está con nosotros y que no hay nada que nos detenga. Pero pensar que entre los llamados a la doctrina espírita, pues muchos se han estacionado. Mirad pues vuestro camino y seguid la senda de la verdad. Si muchos de los llamados a la doctrina espírita se han estacionado, ¿cómo los conoceréis? ¿Cómo conoceremos a los que están en el buen camino? Los conoceréis en los principios de verdadera caridad que profesarán y practicarán. Los reconoceréis por el número de afligidos que habrán consolado. Los reconoceréis en su amor hacia el prójimo, por su abnegación y por su desinterés personal. Entonces, de esta forma es que se puede reconocer al buen espíritu en el trabajo, en las lágrimas que enjuaga, en el consuelo que da a los afligidos, en el amor que esparce a sus hermanos. Dios en estos momentos está haciendo el censo de sus fieles servidores. Señalado con su dedo a aquellos que solo tienen la apariencia de la abnegación, a fin de que no usurpen el salario de los servidores valerosos. Porque a los que no retrocedan ante su tarea, les va a confiar los puestos más difíciles en la grande obra de la regeneración por el espiritismo, y estas palabras se cumplirán. Entonces, a los que no retrocedan ante la tarea, pues Dios le va a dar más tarea. Entonces, los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros en el reino de los cielos. Y de esta forma, pues, hemos terminado esta enseñanza del día de hoy. Entonces, muchas gracias a todos.